Masterclass. Crímenes analizados. Caso de estudio. Un análisis desde diferentes perspectivas. La historia de Garavito en Colombia. El caso de estudio tiene un resumen ejecutivo, un contexto y un diagnóstico. Vamos a él. Luis Alfredo Garavito Cubillos. El hombre fue reconocido como la bestia o el monstruo de Génova. Eran sus alias. El fallo sistémico de gobierno de datos y gestión de la información multijurisdiccional. Escala de injusticia muy alta. Víctimas confirmadas de 172 a 190. Influencia en Colombia, Ecuador y Perú. El hombre fue conocido como la bestia. En la década de los 90, el Estado colombiano se enfrentó a una crisis de seguridad sin precedentes. Eclipsada por el narcoterrorismo, bajo esta cortina de humo, un infractor serial operó durante más de 7 años en 11 departamentos y al menos 3 países. El éxito de su evasión no radicó en la sofisticación de sus métodos, sino en la fragmentación de los datos. Este caso analiza cómo la ausencia de un modelo de gobierno de datos, la inexistencia de una única fuente de verdad y de la baja calidad de los registros permitieron que cientos de eventos aislados no fueran correlacionados como un patrón sistémico de los crímenes que el individuo cometía. Contexto. Para 1992, la arquitectura judicial en Colombia era descentralizada y era basada en papel. Es decir, en cada una de las áreas, en cada una de las ciudades, lo que se tenían eran arrumes de papel, cantidades de papel en lote, que de alguna forma no se comunicaban entre los distintos departamentos en ciudades, incluso países. Cada seccional de fiscalía, el DASEL, que era el Departamento Administrativo de Seguridad, y la Policía Nacional funcionaban como silos independientes, es decir, cada uno contaba con su información, con su inteligencia, pero no cooperaban ni se interactuaba con la información de una buena manera. Entonces, la identidad fragmentada. Garavito utilizó más de 15 alias y documentos falsos, al no existir una validación biométrica en tiempo real, el Metadata Management de identidad. Cada captura por delitos menores se trataba como un primer evento siempre, es decir, como si nunca hubiese ocurrido, a pesar de que ya sistemáticamente había ocurrido. Geografía del dato. El criminal explotaba las fronteras departamentales, los reportes de desaparición en el eje cafetero no se cruzaban con los hallazgos de cadáveres en el Valle del Cauca. Homicidios por departamento. El foco principal fue el Valle del Cauca, en donde al menos en 60 ocasiones se percibe hubo este tipo de delitos consumados. En el eje cafetero al menos fueron 25 y una presencia adicional en los otros departamentos de al menos 10 casos. Lo que nos damos cuenta es que sistemáticamente él fue andando por cada uno de estos departamentos y cometiendo sus delitos sin que hubiera una conexión entre los diferentes hechos, entre los diferentes eventos, entre los diferentes crímenes. El diagnóstico, pues había que tener en cuenta una calidad de datos, es decir, una completitud y una consistencia, una interoperabilidad, es decir, que hubiera arquitectura y metadatos y una pertinencia, que hubiera inoperancia y la oportunidad de vida en el caso. Hablemos de la calidad de datos. Completitud. Miles de denuncias de desaparición de menores de estratos bajos nunca fueron digitalizadas o fueron categorizadas como abandono de hogar, algo que no era coherente. Y eso las hizo eliminar del set de datos de búsqueda activa, es decir, como entraban por ese lado, pues no clasificaban para lo que se estaba investigando y por supuesto, pues se desestimaba la investigación. Consistencia, los nombres de las víctimas y las descripciones del modus operandi variaban según el funcionario de turno, es decir, según la persona que recibía la denuncia y conocía los hechos. Esto impedía procesos de meshing, es decir, que hubiera conexión entre diferentes hechos que pudieran ocurrir, sino si yo fui un funcionario
que te recibió la denuncia y más tarde hay otro recibiendo una denuncia similar, pues eso no se cruzaba en ningún momento. Y tampoco había limpieza de datos, entonces los datos eran contaminados de lo que pudiese existir adicional que, entre comillas, pudiese ser particular del caso en cuanto a que le daba valor, pero realmente le restaba, no le daba porque eran cosas que desviaban las investigaciones. Interoperabilidad y tecnología. La arquitectura fue de Silo. El sistema SIHUF, antecesor al que hay actualmente, no permitía consulta externa, entonces solo era accedido desde unas fuentes particulares. Un fiscal de Pereira, por ejemplo, no podía ver anotaciones de un investigador de Villavicencio, es decir, entre las distintas regiones, pues no había esa conexión, sino eran hechos independientes. Metadatos inexistentes, no había etiquetas comunes para la firma criminal. La tecnología de la época no permitía procesamientos en lenguaje natural, es decir, que yo hable y se esté respondiendo a un hecho o una acción, no se pueda cruzar información con solo hablar, con solo un lenguaje común. Y esto pues sobre las actas de levantamiento para poder detectar ciertos patrones, nudos o heridas específicas que eran hechas en los diferentes casos que se dieron. Pertinencia y disponibilidad. Los datos existían, pero eran accionables. La información, pero no eran accionables. La información solo fluía mediante oficios físicos que tardaban semanas y burocracia para cuando el dato llegaba al dato del criminal, ya se había desplazado a otra región, a otra jurisdicción y pues se evadía completamente el cerco de las autoridades. Caso en el presente, pues está el SPOA que centraliza las noticias criminales y pues esto hace que pueda haber un cruce de información. El CIRTEC, que es la red de desaparecidos de cadáveres, que ayuda a un machine automatizado entre desaparecidos y hallazgos biológicos, es decir, que pueda haber esa coincidencia, ese cruce de información. Biometría AFIS, que permite identificar las huellas dactilares muy rápidamente, entonces se quitan el tema de los alias y de los posibles nombres ficticios que puedan tener las personas. Y el Watson, que es la inteligencia artificial judicial, que me permite hacer analítica predictiva y detección de patrones, detección de anomalías, modus operandi, mediante algoritmos de agrupamiento, algo que le llamamos clustering, que es que se puedan agrupar y se puedan hacer análisis con ese tipo de información en conjunto. Consolidado datos claves que nos encontramos acá, pues que el daño fue hecho más o menos desde abril de 1999. De víctimas confirmadas fueron de 132 a 190. Se estima que fueron muchísimas más que nunca fueron ni identificadas, ni valoradas, ni el mismo asesino en las distintas indagaciones, pues las confesó. Jurisdicciones, 11 departamentos en Colombia, además crímenes en Ecuador y Perú, cosa que definitivamente quedó en el olvido porque no se cruzó esa información. Impunidad en aproximadamente 7 años, pues de 1992 a 1999. Se estima que esas son las fechas, pero puede ser otro tipo de fechas. Y aproximadamente 7 años duró el karma de todas estas personas. Preguntas. ¿Es ético crear una base de datos centralizada con perfiles genéticos y biométricos de toda la población para prevenir este tipo de casos? ¿O esto vulnera el derecho a la privacidad de los inocentes? Siguiente. En el caso de un fallo sistémico por silos de información, ¿quién es el data steward responsable? ¿La institución que no capturó el dato o la que no pudo o lo compartió? Muchos datos de las víctimas fueron ignorados por su condición socioeconómica. ¿Cómo puede el gobierno de datos actual garantizar que la calidad y pertinencia de la información no dependa de un sesgo de un funcionario que es el que la ingresa? Dado que Garavito operó en 3 países, ¿cómo debería ser un modelo de gobierno de datos transfronterizo para capturar criminales móviles sin violar la soberanía de los distintos países e incluso sus mismas normatividades? Estas y otras tantas son preguntas que nos podemos hacer y que debemos argumentar para poder dimensionar la importancia de un posible ejercicio de gobierno de datos para este tipo de situaciones. Va a ser importante.
faster bus.